La historia de los mundiales siempre nos ha dejado momentos especiales, momentos que muchos recordaremos el resto de nuestra vida, otros momentos que no podemos quitar de nuestra retina, en fin, un montonazo de cosas. Y en este vídeo se me ha ocurrido ir mundial por mundial buscando las curiosidades, aquellos momentos o aquellas cosas que a lo mejor tampoco hemos tenido tan en cuenta al recordar cualquier mundial, pero creo que puede ser divertido para hacer un vídeo más o menos ligerito. Así que vamos con ello. El primer mundial se iba a jugar en Uruguay en el año 1930. Un mundial bastante curioso porque fue muy difícil de organizar. De hecho, muchas selecciones europeas, esto ya lo sabemos, no pudieron participar simplemente porque no les traía cuenta hacer todo el viaje desde Europa hasta Uruguay y que eso pudiera ser rentable en modo alguno. No lo era para muchos y no pudieron hacerlo. De hecho, muchas de las grandes selecciones europeas no llegaron a participar. Pero sí me parece curioso varias cosas que tengo apuntadas. La primera es que este mundial se lo jugó solamente en una sede, en 3 estadios, pero en una sola ciudad, en Montevideo. Y el Estadio Centenario de Montevideo se construyó en tan solo un año, que fue algo muy importante para la época. Tenemos que pensar que no estaban las cosas precisamente a nivel de construcción como son ahora. Y que en el año 1930 o en anteriores se pudiera construir un estadio bastante grande, con buena capacidad para la época, insisto, me parece algo bastante reseñable. Pero aquí nos ha dejado momentos curiosos que tengo apuntados y que voy a ir diciendo porque si no va a ser muy difícil. Por ejemplo, el primer gol del mundial lo marcó el francés Lucien Laurent, que abrió el marcador contra México, en un partido contra México. Es decir, Francia sí pudo viajar en barco hasta Uruguay y jugar el mundial. Pero hay más cosas. Por ejemplo, curiosidades, Brasil cayó eliminada en la fase de grupos. Esto, por la historia, podemos pensar que también es algo importante. Y otro dato curioso fue el partido entre Rumanía y Perú, que dicen las crónicas que solo asistieron 300 espectadores. Aquí yo me he encontrado con algo dispar. Por un lado, he visto que efectivamente hablan de 300 espectadores en unos sitios, pero en otros sitios hablan de 2000 espectadores o de una cosa así. En cualquier caso, la diferencia con la asistencia con el resto de partidos fue bastante notable. Así que podemos decir que en proporción este partido entre Rumanía y Perú fue de los menos vistos de la historia del mundial. La final todos sabemos que se jugó entre Uruguay y Argentina. Por cierto, aquí hay un dato importante, que es el hecho de que en ese momento había mucha tensión entre ambos países y hablan de 300 militares estuvieron ahí para tratar de que se calmaran las aguas entre la gente. Por cierto, también en este caso no se jugó un partido por el tercer y cuarto puesto, que es algo normal, que se ha jugado en todas las copas del mundo, en este caso no. Hubiera sido entre Yugoslavia y Estados Unidos. El gol que dio el título a Uruguay fue marcado por un jugador llamado Héctor Castro. La curiosidad es que era un jugador manco. En este caso no había un balón oficial, sino que el balón lo traían las distintas selecciones, el suyo propio. Se dice que eran balones tan duros que por esa razón algunos jugadores tenían que jugar con boina.
El siguiente mundial fue hacia zona europea, concretamente Italia, en el año 1934. Y aquí fue la primera vez que se jugó, digamos, una especie de eliminatoria para acceder al mundial. El primer partido de esta eliminatoria, por cierto, lo jugaron Suecia y Estonia. Todos sabemos que Italia se proclamó campeona en este mundial. Aquí hay muchas cosas que comentar. Por una parte, estábamos en un momento en Italia donde, digamos, gobernaba Benito Mussolini y había presiones extremas a los jugadores para ganar el mundial. De hecho, se hablaba de obedecer o morir. En fin, las cosas estaban un poquito tensas, por decirlo de alguna forma. Y otra curiosidad es que el equipo italiano ganó el mundial con 4 jugadores nacidos en Argentina y con un jugador nacido en Brasil. De hecho, un jugador llamado Luis Monti fue el primero en participar en 2 finales del mundial con 2 equipos distintos, porque ya había jugado en Uruguay en 1930 con Argentina y jugó en este con Italia en 1934. Los ingleses seguían sin querer participar, lo veían como que si habían inventado ellos el juego, era bastante absurdo que se jugase en otros sitios, no tenía sentido ni tenía nivel, no, era totalmente descartable, algo que ahora mismo podemos pensar como una locura, pero en ese momento era así. Italia ganó el campeonato en la final frente a Checoslovaquia, pero aquí hay otra curiosidad, y es que el checo Oldřich Nejedlý fue bota de oro, pero se le designó como bota de oro bastante tiempo después, concretamente en el año 2006, cuando se reconoció que un gol era suyo, a pesar de que se le había dado años antes a otro jugador. Es muy conocido y muy famoso el partido que enfrentó a Italia con España, por la dureza del partido, porque ahí estuvieron a punto los italianos de no pasar de cuartos de final, y por las múltiples lesiones de varios jugadores españoles. Por ejemplo, le partieron 2 costillas a Zamora y el equipo español acabó con 11 lesionados. El siguiente mundial se jugó en Francia en el año 1938 y de aquí también tenemos curiosidades. Vamos a ir sacando curiosidades. Por ejemplo, Países Bajos e Indonesia se fueron del mundial sin haber anotado un gol. Fue la última vez en este mundial donde se contemplaban prórrogas, pero si seguía el empate se tenía que jugar otro partido al día siguiente. Esta fue la última vez que esto pasaba. Por cierto, ya que hemos hablado de Indonesia, Indonesia fue el primer equipo asiático en jugar una Copa del Mundo aquí. En el partido entre Suecia y Cuba, 2 jugadores suecos marcaron 2 hat-tricks en ese partido, y esta fue la única vez en toda la historia de las Copas del Mundo que se ha producido este hecho, el hecho de que 2 jugadores del mismo equipo hicieran un hat-trick cada uno en el mismo partido. Pero hay más curiosidades. Por ejemplo, en el partido entre Brasil y Polonia, el polaco Ernest Wilimowski es el único jugador de la historia que ha marcado 4 goles en un mundial y su equipo ha perdido el partido. Es decir, marcó 4 goles en aquel partido, pero perdió el partido.
por cierto, y una curiosidad destacada fue el hecho de que los jugadores austríacos que habían sido invadidos por Alemania tuvieron que jugar a favor del equipo alemán. Esto también habla un poquito de cómo estaba la situación, sobre todo en Europa en ese momento, y es que no se volvió a jugar el Mundial hasta bastante tiempo después. De hecho, no se jugaron ni el Mundial que se podría haber jugado en 1942, que por cierto pidió Alemania y estuvieron a punto de lograrlo, ni en el año 46, que hubiera sido la siguiente. De hecho, en el Mundial de 1942 sí se llegó a programar para jugarse en Alemania, pero no así el del 46, que ni siquiera se llegó a programar. Y nos vamos ya al Mundial de Brasil 50. Un mundial donde fue la primera vez y la única donde no hubo eliminación directa, es decir, todo fueron fases de grupos de clasificación, tanto la primera fase como la fase final, vamos a llamarla, que fue otro grupo de los 4 equipos mejores. Aquí fue donde se dio el famoso maracanazo, pero lo que la gente yo creo que no piensa erróneamente es que este partido Brasil-Uruguay fue una final, y no es así. Fue el último partido, fue el partido que iba a decidir el título, pero no fue una final en sí. Pero hay más curiosidades aquí. Por ejemplo, India decidió no participar puesto que la FIFA obligó a los jugadores a utilizar zapatos y estos no estaban acostumbrados. Estábamos en el año 1950, no es tan antiguo. Pero hay más curiosidades. Voy leyendo porque no me voy a acordar de todo. Por ejemplo, la FIFA prohibió la participación de Alemania por la Segunda Guerra Mundial y Argentina no participó por diferencias políticas con Brasil. Es decir, los ecos de la Guerra Mundial todavía resonaban en este Mundial de una forma bastante importante. Hay una curiosidad que me ha llamado la atención, que es el caso de 2 jugadores, el sueco Erik Nilsson y el suizo Alfred Wickel. Fueron los únicos jugadores que participaron en el Mundial del 38, es decir, que estuvieron presentes antes de la Segunda Guerra Mundial y que participaron de nuevo en este. Estuvieron antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí otra curiosidad, esta sí que es más famosa, que esta fue la última vez que Brasil vistió de blanco de manera oficial. En la derrota frente a Uruguay hizo que, por suerte, cambiaran la equipación a la equipación que conocemos todos actualmente. Esta también es buena. Los ingleses debutaron en este mundial, pero con un bochorno, ya que perdieron frente a Estados Unidos 1-0, siendo uno de los mayores ridículos de la historia de la selección inglesa en la historia de las Copas del Mundo. Y ridículos porque venían pensando en que esto iba a ser una cosa de golear a todos los demás. El siguiente mundial se jugó en Suiza en el año 1954 y de aquí también vamos a sacar alguna curiosidad. Por ejemplo, Argentina no participó por problemas con la AFA y la incapacidad de contar con jugadores como Di Stéfano por una prohibición. Hubiera estado divertido la presencia de Di Stéfano en este mundial. Luego, creo recordar que tampoco pudo jugar con España en el Mundial del 66, que ya estaba en España, pero también hubiera sido una curiosidad. Por ejemplo, otra,
que me ha gustado también. El 16 de junio de 1954 se transmitió por primera vez un partido del Mundial, el triunfo de Yugoslavia frente a Francia. Más curiosidades: el partido de cuartos de final entre Suiza y Austria fue el partido con más goles de la competición con un total de 12, 7-5. Ganaron los austríacos ante Suiza. Otra curiosidad que puede ser divertida es esta: la semifinal jugada por Hungría y Uruguay se considera como la mejor de la Copa del Mundo. Dicen que el público despidió con pañuelos blancos a ambos equipos. Escocia se presentó al torneo con solo 13 jugadores. Y esta fue la primera participación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial en la competición. También podemos decir que fue la primera vez que los jugadores tuvieron que estar numerados según su número de inscripción en los 22 convocados. Es decir, se acabó el hecho de llevar un número por posiciones, sino que ahora empezaban a llevar el clásico número individual de cada jugador. Esta me ha parecido también curiosa. Dice así, lo voy a leer: uno de los factores que hicieron que Alemania ganase la final de esta Copa del Mundo fue la lluvia. Los alemanes partían con ventaja por unas botas fabricadas por Adi Dassler, que fue el fundador de una entonces pequeña empresa que a lo mejor nos suena a todos, que se llama Adidas. Estos tacos eran atornillados y mejoraban la fijeza sobre el terreno del juego. Es decir, es curioso como Adidas, una empresa conocida en todo el mundo, se va haciendo terreno también en este sentido, y cómo las cosas van mejorando y cambiando a lo largo del tiempo. Me ha parecido muy graciosa y muy curiosa esa curiosidad, para la redundancia. Y no sé cómo vamos de tiempo, de hecho de tiempo de grabación llevo un montón y solamente hemos llegado hasta el Mundial de Suiza 54. No quiero hacer este vídeo muy largo o muy cansado de ver. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo en partes. ¿Y cómo lo voy a hacer en partes? Pues si este tipo de cosas, este tipo de ideas o esta idea en concreto tiene likes y tú le das a un like, no voy a poner un número como hacen los youtubers, pero si veo que tiene aceptación voy a seguir buscando las curiosidades que tengo apuntadas de cada uno de los mundiales, llegando al último. Así que vamos a dejar aquí este vídeo, y si le das a like, si le das todo lo que puedas a ese like, tendremos más vídeos de este sentido, porque entenderé que os ha gustado este formato. Así que de momento lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.